que acaban de llegar, pues les doy la bienvenida. De pronto hoy escuchen un poquito de ruido incidental, que no puedo usar audífonos porque tengo un problema en el oído izquierdo, bueno, en ambos oídos, y no puedo utilizar audífonos, entonces si escuchan algo de ruido, qué pena, es aquí pronto que como ustedes sabrán en las casas hacen ruido también, entonces pues ahí nos vamos ubicando. Bueno, entonces como les venía contando, vamos a mirar esa parte del past simple para qué nos sirve, gramática y demás. Y también vamos a ir aclarando lo de la tarea que tienen que exponer, que es el show and tell, o sea, el objeto que deben escoger para presentar. ¿Listo? Entonces iniciamos con esa parte para dejar las tareas y luego doy las pautas para el ejercicio del show and tell. Yo creo que ya hay hartas personitas, bienvenidos los que acaban de llegar. Y vamos a llamar lista acá. Llegando personas. Estamos a 25. Listo. Andrés Barreto. Presente. Thank you. Francesca Huitrago. Presente. Thank you. Natalie Huitrago. Presente. Thank you. Ana Huitrago. Miro aquí los chats. Listo, gracias Ana. Saray Cabezas. ¿No? Juan Esteban. Presente. Thank you. Luisa. Presente. Thank you. Ana Sofía. Presente. Thank you. Se oye súper bajito. Daniela Castillo. Presente. Thank you. Valentina Castro. Presente. Okay. María Catalina. Upset. Leandro. Ok, María Catalina, thank you. Juan Sebastián. Listo, Saray, tranquila. No problem. Welcome, bienvenida. Juan Sebastián. ¿No? Valentina. Presente. Thank you. Valentina González. No, bueno. Alexandra. Presente. Thank you. Laura Vanessa. Presente, profe. Thank you. Carol. Nicole. Nicole Hernández. Presente, profe. Thank you. Juan José. ¿No? Esmeralda. Presente. Thank you. María Victoria. Presente. Thank you. María Alejandra. Nicole Pinzón. Ok, hello Nicole. Ana, una pizza. Julián Porras. Presente. Thank you. Brian Prieto. Valentina Ramírez. Presente. Thank you. Mariana Roa. Ok, thank you. Carlos Rojas. Presente, profesora. Thank you. Lice Romero. Valery Zamudio. Presente. Thank you. Tania Soto. Presente. Thank you. Andrés Telles.
Ok, thank you. Luisa Velasco. Presente. Thank you. Julián Vélez. Presente. Thank you. Sara Gómez. Listo. ¿Alguien que me haya faltado pronto que no haya nombrado? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a dar inicio a la actividad. María Victoria, ¿qué pasó? Profe, Sí, antes cuéntame. de dar inicio, quería comentar una cosita. Señor. Lo que pasa es que, pues la verdad, yo entré la primera clase y participé y eso, pero luego, pues la verdad, tenía un internet súper malo, me lo cortaron y no había, o sea, no tenía internet hasta ayer que me lo pusieron porque cambiamos de operador. Nos tocó empezar a pagar un poquito más, pero pues bueno, pero la verdad no he enviado nada, estoy súper atrasada, súper perdida y pues no, me siento como perdida, profe, la verdad. Bueno, ¿qué te puedo recomendar? Estamos pues trabajando, pues no sé si ya pudiste hacer con Duolingo, también estamos haciendo actividades de práctica. Todavía puedes subir las actividades, las clases también se han venido grabando, la cuestión sería que fueras haciendo, digamos, poco a poco y si tienes dudas, pues sería que me escribieras. Mira, permítanme, les comparto acá, voy a dejar de compartir aquí. Para de pronto los que tengan problemas o dudas con eso, gracias por comentarme, Nicole, porque eso es importante. Ustedes si tienen algún problema tienen que decirnos para que uno les pueda colaborar. Entonces, por ejemplo, aquí ingresamos al curso, ustedes ingresan al equipo y en el equipo encuentran la parte de arriba que es tareas. Aquí en tareas están las actividades. Pues obviamente acá ya la cuestión se ha cerrado, entre comillas, dice que cierra el plazo, pero ustedes todavía pueden subir las actividades. Entonces, si ustedes sienten que están atrasados en algunas partes, todavía pueden hacerlo. Lo que pasa es que a mí la plataforma me muestra es cuando subieron tarde, pero todavía pueden hacer las actividades. Ahora, para ver las clases anteriores, ustedes pueden ir al canal, pues obviamente aquí en el equipo también lo he publicado, creo que la primera fue la única que no. Tú te mandas aquí, miras en las anteriores publicaciones y aquí están las clases. Entonces, aquí se van grabando. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Pues empieza poco a poco. Empezar con una, si tienes preguntas, pues me cuentas y vas avanzando y me vas enviando. Lo importante es que no te sigas atrasando porque si no después se acumula todo el trabajo bastante. Entonces permítanme un segundito, les muestro acá, digamos si ustedes quieren ingresar al canal, ahí también encuentran la lista de reproducción de los, permítanme acá, mis videos, se llama... Profe, también pues señora. ya tengo, ya tengo Duolingo y pues, pero pues me salen es ahí como unas actividades de repaso, como de frases y eso, pero no sé si sea eso o tú subas algo aparte en una cuenta o no sé cómo sea. No, Duolingo lo que hace, sí, yo les coloco actividades, algunas de repaso y otras de temas en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos ya ahorita 2 semanas, 3 semanitas con repaso y ya la que viene siguiente ya les empiezo a dar, les empiezo a poner actividades. De todas maneras, Duolingo es una actividad complementaria. ¿Por qué me refiero a eso complementaria? Porque lo que hace es reforzar temas que ya han visto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ingresan van a ver los temas, van a ver temas que ya de pronto hemos trabajado, pero les ayuda a reforzar, ¿sí? Entonces ya les muestro cómo les va a aparecer. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan aquí les pongo la playlist de grado décimo y ustedes se encuentran, de grado décimo, de grado noveno, ay Dios mío, ya me está afectando. Aquí grado noveno de... Permítanme, les busco la lista. Ese es el playlist de grado noveno. Se los voy a compartir aquí en el chat. Esa es la playlist, ustedes pueden picar ahí y están las clases de grado noveno hasta el momento. Obviamente, pues, por ejemplo, hoy yo lo que me demoré, lo que la red también se demora en bajarme los videos y para poderlos subir.
Pero aquí ustedes encuentran las clases según fecha. Entonces buscan las de 9.1 y ahí están. Bueno, esas son las actividades. Y acá las de Duolingo, que es lo que me estás preguntando. Entonces ustedes lo que hacen es entrar a su perfil normalito. Y en la parte, si están desde su computador, en la parte derecha les aparecen las tareas. Aquí es donde dice, o sea que es que este aquí en inglés creo que no estoy inscrita en ninguno. En la parte derecha les va a aparecer las tareas. Entonces aquí les enlista. Cuando aparecen XP es porque les está pidiendo experiencia. O sea, ustedes pueden practicar con esta pesita en la parte izquierda que me aparece aquí. De pronto a ustedes les aparece en la parte superior derecha que dice practicar. Ustedes ahí les pueden hacer ejercicios de práctica o en inglés también aparecen los cuentos. Entonces pueden practicar con cuentos y eso también les sube puntos. La meta de esta semana son 100 puntos, creo que son 100 puntos de experiencia. Ya la semana entrante empiezan con temáticas. Entonces puedes ir trabajando. Duolingo también permite hacer trabajo atrasado, entonces no hay problema. Pero tú ya entraste al aula, ¿sí, Nicole? No, profe, o sea, tengo el Duolingo y hice pues lo que me tocaba, que eso era como unas frases y eso, y ahorita entro y solo me sale intro. Y pues no sé cómo. Ah, es por lo que acabaste de entrar. Entonces, espérate, ya te doy el código para que ingreses al aula. Porque básicamente con el código lo que se hace es darles a ustedes, pues para que me compartan a mí la información. Entonces acá 9.1. Ok, entonces mismo. Entonces acá ustedes, este es el código de la clase de Duolingo, por favor, para que los que faltan se inscriban. Yo por acá estuve mirando y no he visto que estudiantes nuevos se inscriban. Entonces para que por favor en el aula hayan nuevos estudiantes en grado 9.1. Entonces ustedes lo que hacen cuando ustedes se inscriben a mí me van a aparecer acá. ¿Listo? Los que están en verdes que han hecho la tarea. Los que están en naranjados que están en la tarea atrasada. Y los que no han hecho les aparece en rojo. ¿Listo? Profe, Pues Sí, es que yo había quisiera descargado ese señor. y mi abuelita, pues, ella tiene esto y ella me dio un código y yo metí ese código y ahora con ese código es que me entra a la página. ¿Cómo hago para cambiarlo? Ah, carambas, pero no sé, porque si tú, pero eso depende del perfil. O sea, ustedes tienen que entrar en su perfil. Acá en la parte de arriba les aparece el dibujito o la foto que hayan puesto y se meten en configuración. Donde dice, aquí ya sale otro menú y les dicen comparte tu progreso y ya aquí meten el código. Ese es el código de la clase, el que está en el chat. Y aquí les dicen, ahora puedes unirte a la sección 9.1 del 2021 y este es uno de mis correos, el correo que tengo solo para Duolingo. Entonces ustedes le dan unirse y ya aquí abajo me va a salir que ya estoy en el curso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ya te dieron a ti un código, probablemente aparezca suscrita a esa sección. Pero eso no tiene nada que ver, eso cuando ingrese a hacer sus tareas, pues sencillamente tienes es que estar mirando qué tareas te dejaron. Entonces, por ejemplo, acá donde me van a salir las tareas de la actividad. Listo, permítanme un segundito, que entre otra persona, María Alejandra. Entonces, sí es importante, échale una cacharréale, porfa. Y ahí puedes tú encontrar cómo funciona. Entonces, entrar al perfil, le das configuración, comparte tu progreso y metes el código que les puse aquí en el chat, que son estas letras en mayúscula. ¿Listo? Ya Yo lo con hice eso, en la ley, pues voy a hacer otro cuento. cuando tú ya entres Porque, allá, me vas a aparecer. Señora? listo, sí, pues yo lo desinstalé y voy a como volver desde cero porque la verdad no pude. No tienes que instalarlo, no, o sea, no tienes que desinstalarlo. O sea, si ya tienes tu perfil, simplemente lo que tienes que hacer es hacer los pasos que te digo. Si ves la pantalla, ¿sí? Sí, profe. Eso.
Aquí en la parte de arriba va a aparecer tu foto o la imagen del perfil que uno le coloque. Miras aquí en la parte de abajo en configuración, picas ahí, vuelves y te va a salir otro menú, comparte tu progreso y acá copias el código. Y cuando te salga esto, 901, ese es el curso. Y ya, no tienes que desinstalarlo, no tienes que salirte y volver, no. Es simplemente que tú te metas el código y me compartas, ahí me va a compartir a mí lo que vas a hacer. Si incluso hay dificultades con eso, miren, yo aquí les dejo un tutorial para que puedan ingresar a Duolingo. Aquí también, que son los tutoriales también. Permítanme, ya les comparto el enlace. La cuestión es cacharrearle, a él les toca cacharrearle porque es la única manera. Pero la forma de compartirla es esa, básicamente. Acá les comparto el enlace. Por favor, miren el chat y ahí están los videos, el código de Duolingo y está el tutorial. Si de pronto dices, no, la profe me dijo muy rápido, entonces puedes usar el video y si tienes otros problemas, pues me escribes y yo te colaboro. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra dificultad que tenga? ¿Alguna otra inquietud? No, señora. Bueno. Gracias y pues voy a ponerme al día. Sí, tranquila, tú me dices si tienes algún problema, pues me avisas. Gracias, profe. Bueno, listo, entonces, ¿sí? Cuéntame. Profe, lo que pasa es que pues yo tampoco había podido hacerlo de Duolingo y pues acabo de meter el código y pues ahí me dice iniciar, o sea, unirse al 91 y eso, pero no me dejó. No, sí, mira, tienes que bajar la pantalla. Permíteme, te muestro desde acá. Tú bajas la pantalla y ahí te va a aparecer mis secciones. Y ahí te va a salir 901 guioncito. Ven, me meto yo a ver si ya estás. Aquí. Profe, yo también ya lo hice. A ver, miramos. Ya me aparece Tania, me aparece Nicole. ¿Sí? Me faltas Luisa. Sí, no, ahí está. Ah, ya te vi. Listo. Profe, yo Laura Vanessa. Guzmán Quintero. A ver, miramos. No grité. ¿Qué pasa? Es que a veces hay micrófonos que se oyen súper bajitos y hay otros que se oyen súper duros. Si uno no mide, no se da cuenta porque no se escucha desde el celular o desde el teléfono o desde el computador. Bueno, entonces, permítanme acá. Entonces, aquí yo me meto. Miren, ya aquí hay 3 estudiantes y les doy a asignar porque ya tenemos las actividades asignadas. Aquí ya me aparecen 4. Listo. Parientes, tiempo, listo. Yo creo que aquí ya. Ahí ya les debe salir la tarea asignada o les debe llegar un correo avisándoles de las tareas. ¿Listo? Está Luisa, Tania, Nicole, pero me falta, ¿me decía Laura? Sí, Laura, mira, aquí ya estás. Por ejemplo, yo estoy acá, entonces yo me puedo salir porque igual pues era para la prueba. Listo. Y lo mismo, si alguna otra persona tiene alguna dificultad, ahí me pueden trabajar, me avisan si tienen algún problema. Bueno, ¿alguna otra inquietud que tengan? ¿No? Bueno, entonces vamos con la parte del past simple. Les voy a mostrar aquí un videito corto. Ah, bueno, primero un videito. Cuéntame. Yo ya tengo la cuenta de Duolingo, pero yo no puedo estar en el aula. ¿Por qué luego qué te sale? Yo como que tengo el código, pero yo no sé cómo meterme al aula. Ah, ya. Bueno, entonces volvamos a hacer el paso. Entonces, Juan, ¿ves la pantalla? Señora. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a tu perfil y a ti te va a aparecer algo muy similar a esto, ¿sí? Entonces tienes que picar donde aparece la foto del perfil de uno.
¿sí? Si tú pusiste una foto, ahí te va a aparecer. Ahí te va a aparecer un menú. Bajas un poquito y dice configuración, ¿sí? Picas ahí y ya me cambia la pantalla. Me va a salir otro menú. Comparte tu progreso, es el que vas a picar. Y aquí me va a salir otra opción que dice encuentra tu sección. ¿Y qué sección vamos a poner? Espérate que lo cambié. Aquí la ponemos. Permítanme. Y me paso para el otro lado. Son muchas pantallas. Le pongo este. V, Y, X, M, G, M. Ese es el código de la clase. ¿Listo? ¿Vas ahí? ¿Sí, Juan? ¿Me oyes? Juan Sebastián. Señora. ¿Sí escuchaste? ¿Sí escuchaste? ¿Sí llegaste a donde te mostré? Sí, señora. ¿Liz? ¿Seguro? Bueno, cuando tengas ya el código que te estoy poniendo aquí en pantalla, V, Y, X, M, G, M, te va a aparecer el nombre del curso, 901-2021, y le das unirse a una sección. Y ya te va a aparecer aquí abajito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo me salgo de acá, pues para que me aparezca. Pero no me quiere dejar. A ver, listo. Entonces yo bajo acá y vuelvo a aparecer acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si ya sale Juan. Aparece Julián, Yair, Carol. Está en computador, pero ahora estoy intentando desde el celular. Estás desde el celular. Es lo mismo, Juan. Tú escribes el dato y te le das unirte a la sección. Es exactamente igual. Lo que pasa es que tienes que darle más bajar. Pues hazle el intento. Y si no, lo que te digo, en el chat está el tutorial y ahí le puedes cacharrear. Si no puedes en últimas instancias, pues me dices y yo miramos cómo hacemos. ¿Listo? Permítame un segundito. Dice que se había salido. Bueno, tranquilo. Si tienes dificultades, me vuelves y me dices y miramos cómo hacemos. Bueno, o si no, yo intento aquí desde mi celular a ver cómo. Para poderles ayudar. A ver, miremos acá. No sé, permítame acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, acá tengo mi celular, pero no sé, creo que por el este no me deja ver. Pero miramos acá. Voy a arreglar aquí la... Activar, quitar el efecto. Listo. Entonces, acá ustedes van a ver la pantalla. Yo creo que la alcanzan a ver, ¿sí? Entonces, les va a aparecer, bueno, aquí digo que no quiero. A ver, el perfil. ¿Alguien llegó? Ya. Bueno, ustedes, como entonces no aparece el dibujito del perfil, sino que les va a aparecer así, desde el celular, entonces deben picar en la muñequita o en el muñequito, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar, aquí, a ver si me deja. Les va a aparecer aquí el perfil así, ¿sí? Y van a picar aquí en configuración, pero ya les muestro. A ver, me devuelvo. En la parte de arriba, ven una tuerquita a mano derecha, pican esa tuerquita y ahí les va a aparecer comparte tu progreso, ¿sí? Entonces, le dan compartir y ahí pones el código. Entonces, el código era ¿qué? Vamos a mirar aquí. B, Y, X, M, G, M. ¿Sí? Y ahí me va a salir abajito, me va a salir qué sección. Pues bueno, le doy unirse. Y abajo me va a salir a qué sección me uní. ¿Sí? ¿Listo? Entonces tienes que picar, entonces ya no, si ese es del celular, ya no sería desde arriba,
sino el muñequito que está aquí abajo, en toda la mitad, el que está coloreado. Y ahí te sale el perfil. En la parte de arriba picas la tuerquita o el engranaje, es como un engranaje. Y ahí te sale comparte tu progreso. ¿Listo? Profe, yo ya hice eso, pero después de eso no encuentro el curso 9.1. Tú ya estás dentro. O sea, ahí ya no te va a salir 9.1, sino que simplemente en la parte, digamos, si estás desde un computador, en la parte derecha, permítanme les cambio acá. Estoy desde un celular, o sea, para poder empezar a ver Okay. mis tareas. Desde el celular, ese es un problema de la plataforma. Entonces, las tareas llegan es al correo electrónico que tienes ahí inscrito desde la cuenta de Duolingo. Permítanme acá, digamos que yo me metí acá, a ver, a una tarea. Aquí, miremos en el correo. Generalmente llegan las tareas al correo, porque es un error de la plataforma. Desafortunadamente por celular no me va a dejar. Pero, por ejemplo, como yo ya me metí, ustedes, por ejemplo, aquí, me estoy en mi correo en el que tengo en Duolingo. Entonces les va a llegar aquí, you have an assignment. Eso quiere decir, usted tiene una tarea. Y les dice, esa tarea, gane 100 puntos para tal fecha. Y aquí le dan un enlace que dice, empiece la tarea. ¿Listo? Entonces, para que ustedes puedan estar pendientes, porque desde el celular no va a aparecer. Solamente, no sé, o sea, es un problema en la plataforma, aparece solamente desde cuando está en un computador. Pero cuando ingresan a su correo que le dieron a Duolingo, les va a mandar la información de qué tarea tienen que hacer. ¿Listo? Y dice así. Profe, ¿y tú vuelves a subir las pasadas o ahí ya me llegan porque Ahí tú lo quedan. tienes configurado? Ahí quedan, ahí llegan, sí señora. Por ejemplo, como yo me acabo de meter a Duolingo con 9.1, me llegó inmediatamente la información de la tarea. Entonces tienen es que revisar el correo electrónico. ¿Listo? Ah, sí, profe, ya me llegó la primera tarea. Eso, ¿sí ves? Listo. Entonces eso es lo que tienen que hacer, ir practicando y ahí vamos mirando. ¿Listo? Y si de todas maneras alguna cosa, pues me escribe, me cuenta. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra pregunta que tengan de Duolingo? ¿Alguna dificultad, duda, comentario? ¿No? Listo. Entonces, ahora Profe, profe, es que yo ya me he metido a Duolingo y pues yo ahí, o sea, en donde están las cositas, yo me pongo y pues hago todo lo que dice ahí, pues bien, pero no sé si de pronto a usted sí le aparezcan las notas. pues a mí me aparecen aquí así, mira, Laura. Entonces yo me meto acá. Por ejemplo, tú tienes que aquí, según esto, tú tienes todavía que hacer otros puntos para ganar los 100. ¿Sí? Y para cuando apenas termines de hacer los 100, te va a aparecer la otra tarea. Tienes que hacer antes 200, o sea, vas en el 81. Faltan entonces 19 puntos para que logres una de las tareas. Entonces, sí, cada vez que tú entras, me va avisando qué vas haciendo. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Entonces tienes que seguir practicando. Bueno, esa es la ventaja de acá, que cada vez que ustedes van a hacer, me va avisando. Señor. Dice que ya inicié con el curso. A ver, miremos. Permíteme Pero, que digo. Sí. yo como ya sabes si en serio A ver, miremos. Aquí me sale Juan Esteban Cajicá. Me sale... Espérate, a ver, miramos. No me sale Juan Esteban, no me sale su merced. Ah, ¿es este? Tienes que ponerme el nombre. Tienes que ponerme tu nombre. Listo. Pero aquí ya los tengo acá. Entonces lo que yo hago es entrar aquí y les asigno las actividades. 2. Listo. Assignments. Listo. Entonces ya a Sebastián y a Juan les va a llegar un correo. Si no tienen, digamos, si están mirando del celular, les va a llegar el correo de la tarea. ¿Listo? Bueno.
¿Alguna otra cosa? ¿Seguros? ¿Última palabra? Ok, listo. Entonces, vamos con el ejercicio de aquí. Entonces, vamos con past tenses. Ok. Entonces, aquí yo les traje este comic strip, que es una historieta para reflejar lo que se refiere al tiempo pasado. Entonces, está Garfield and John, ¿cierto? What happened to my favorite record? I scratched it. ¿Qué le pasó a mi disco favorito? Lo rayé. What happened to the lasagna I fixed for dinner? I ate it. ¿Qué pasó con la lasaña que arreglé para la cena? Me la comí. Garfield, why did you scratch it and destroy everything inside? I can't help it. I'm a slave to my passions. Entonces, ¿qué pasó, Garfield? ¿Por qué rayas, te comes y destruyes todo lo que ves? No puedo evitarlo, soy un esclavo de mis pasiones. Entonces, John ya está bravo y dice gatos, y Garfield dice humanos. I'm sorry, Garfield. If you didn't do those things, you wouldn't be a cat. I love you for what you are. That's okay. Entonces le dice John, lo siento, Garfield. Si no hicieras todas esas cosas que haces, no serías un gato. Te quiero por lo que haces, por lo que eres. Entonces el otro le dice, bueno, está bien. Entonces ahora John mira su planta y dice, what happened to my fern? ¿Qué le pasó a mi fern? Y el otro le dice, no preguntes. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son ellos? John and Garfield. What is he showing to the cat? What? ¿Qué le está mostrando? The record and de la lasagna pot, ¿cierto? Le está mostrando como el recipiente. What did happen then? ¿Qué pasó? He scratched the record. He ate it, de lasaña, ¿cierto? O sea, rayó me fue la paloma, el disco y se comió la lasaña. Did they conciliate? ¿Llegaron a un acuerdo? Sí, más o menos. ¿Y did Garfield understood the mistake? Puede ser, porque él ya sabe que dañó la planta y que él se va a poner bravo porque él no debería hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta acá? Pues que estamos hablando de una situación que ya sucedió, ¿cierto? Y que no hay nada que hacer ahí. Entonces, por eso él dice, I scratched it, I ate it. Entonces, estamos hablando de acciones que ya terminaron en un momento determinado en el pasado, ¿sí? De eso habla el verbo to be o el verbo pasado en general. Hablamos de acciones ya terminadas en un momento específico, ¿cierto? Que pueden ser repetidas, como al modo del hábito, pero en pasado. Y también se refiere a un momento determinado. Entonces, es como cuando yo les pregunto a ustedes, what did you do last year? ¿Qué hicieron el año pasado? ¿Sí? Y ustedes me cuentan, no sé, algún evento importante o alguna situación que recuerden. Entonces, todo lo que es de ese momento en específico se refiere al pasado. Empezó y terminó en ese momento. Hay dos formas que yo tengo que tener en cuenta o que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos el pasado. El verbo to be, ¿cierto? Y la forma de los verbos y las acciones en general. Entonces, cuando yo hablo del verbo to be, es el famoso am, is, are, ¿cierto? Resulta que en pasado también lo trabajamos y se vuelve was y were. El verbo ser o estar, ¿sí? Entonces, era o fue, ¿sí? Hay una variación ahí que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando las personas son singular, o sea, son una solita, usamos was, y cuando son varios, usamos were, ¿listo? Recordemos que el you se puede entender tanto singular o plural, porque hablamos de usted o ustedes, ¿sí? Y sin embargo, el verbo no, sino el pronombre you, se sobreentiende o se entiende siempre como un plural, y ya en contexto no determina si es singular o plural. Entonces, cuando ustedes vayan a ver el pronombre I, he, she o it, pues entonces vamos a usar el was. ¿Listo? Y cuando hablamos de we, you y they, que son varios, vamos a usar were. ¿Listo? En todas las situaciones que necesitamos utilizar ese verbo to be. ¿Listo? Bueno, ¿en qué situaciones utilizamos ese to be? Tanto en presente como en pasado. Pues cuando hablamos de estados o de características. ¿Listo? Entonces, yo cuando era joven era muy rápida, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones donde yo estoy describiendo algo en pasado, pues uso el verbo to be. I was happy, I was tall, I was nice, I was, bueno, ¿sí? Y va de acuerdo a la persona que usted vaya a mencionar. ¿Listo? La negativa tiene una estructura muy similar. Sujeto, o sea, de quien voy a hablar, luego el verbo to be en pasado. Y se añade el not, ¿sí? Entonces,
She wasn't there. Ella no estaba allá. ¿Sí? We weren't happy. No estábamos felices. ¿no? Entonces se repite lo mismo. Sujeto, verbo, complemento. Y en ese caso el complemento es la característica. Y la pregunta, lo que hacemos es coger ese was y ese were y lo pasamos a primer lugar. Y luego va el sujeto. Y al final la característica. Entonces, were you there? ¿Estabas allá? Was she happy? ¿Estaba feliz? Were they, no sé, were they sad? ¿Estaban tristes? ¿Sí? Entonces, ese es el uso del to be en pasado, en ese sentido, para hablar de estados, de características. Me cayó algo. De estados y de características primordialmente. Bueno, vamos con el otro. Y también tenemos otra situación que es cuando trabajamos con las acciones en términos generales. Entonces, si yo quiero hablar de hablar, bailar, jugar, reír, ¿sí? Entonces, en pasado utilizo esta estructura. ¿no? Es más sencilla en el sentido de que yo puedo hablar de cualquier persona y el verbo, lo único que tengo que tener presente es que esté en pasado, ¿sí? Entonces, I, you, he, she, it, you, we y they no van a influenciar que yo tenga que usar el pasado de alguna manera diferente. Lo que tengo que tener presente es que los verbos estén en pasado, ¿sí? Y ya ahorita vamos a hacer claridad en esos tiempos de verbos irregulares y regulares. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, she worked in a bank. Ella trabajó en un banco. It went to the party. Fue a la fiesta. They worked yesterday. Ellos trabajaron ayer. ¿no? Entonces la idea es que ustedes escojan de quién van a hablar y luego la acción, pero en pasado. Les voy a enseñarles cómo buscar esos verbos. Bueno, la forma negativa. Entonces aquí ya no ponemos el verbo en pasado, sino que la negativa se nota con el did. ¿sí? El did nos va a indicar en pasado en negación y en pregunta. Entonces, I didn't work. Yo no trabajé. You didn't go. Tú no fuiste. ¿sí? He didn't work. She didn't work, ¿sí? Él ya no trabajó, él no trabajó, ¿sí? Entonces, lo que cambia es la forma de negación, va did y not. Y el verbo en presente, ¿listo? La pregunta ya va marcada por did, entonces empieza con did, luego la persona y luego el verbo, ¿listo? Y la respuesta pues va de acuerdo a la pregunta. Yes, I did, no, I didn't, yes, he did, no, he didn't, ¿listo? Entonces hay que tener claridad en que el verbo en negación o el auxiliar es did, para negar y preguntar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a tener en cuenta algo que llaman los verbos, ¿sí? Los verbos, me voy a cerrar aquí un momentico, porque esa sí me la comí acá y debía haberlo aclarado. Los tipos de verbos. Acá. ¿Sí? De pronto, no sé si de pronto lo vieron en algún momento o no sé, pero hay dos tipos de verbos que ustedes pueden encontrar en inglés. Están los verbos regular y están los verbos irregular. ¿sí? Los verbos regulares son verbos que al pasarlos de tiempo no van a cambiar casi su forma, o sea, se mantienen exactamente, casi que exactamente iguales. ¿sí? Entonces, básicamente no cambian para nada. En cambio, los verbos irregulares cambian. Pueden cambiar completamente o pueden estar perfectamente iguales. Ya vamos a mirar los cambios. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo del verbo regular. Tenemos el verbo play, por ejemplo. En presente se dice jugar, ¿no? Play. Si yo lo voy a pasar a pasado, played. Si lo voy a pasar a participio, que son los verbos para utilizar, por ejemplo, para hablar de tiempos perfectos, como ha jugado, ¿sí? Played. Entonces, si ustedes se fijan, voy a agrandarlo acá. A ver si me deja. Play está y casi que igual en los dos tiempos, lo único que le añado es LD. ¿Listo? Para indicar que a ver,
para indicarme que ese tiempo pues está siendo visible, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer acá es que le añado solamente la ed, pero el resto permanece igual, ¿sí? En cambio, hay otros verbos, permítame aquí le doy fin, descartar. En cambio, hay otros verbos como los, por ejemplo, buy, que es el verbo comprar, el pasado es bought, el participio es bought. El verbo cambia casi que completamente. Y hay verbos como cut, que es cortar. Permanece exactamente igual en los tres tiempos. ¿Listo? Entonces, a nosotros mirar cómo se comportan esos verbos, pues nosotros decimos, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cómo funciona esa característica de ese verbo? Pues yo lo que tengo que hacer es básicamente aprenderme la lista de verbos. No hay de otra forma, o sea, desafortunadamente, no sé, hay que trabajar mucho la memoria, porque yo tengo que aprender a identificar cuándo son regulares y cuándo son irregulares, para yo saber cómo va su forma en pasado, ¿sí? Entonces, si yo no encuentro ese verbo en la lista de verbos irregulares, pues es un verbo regular, entonces va con ed, ¿listo? Y en el equipo, aquí en el equipo del grupo, yo les dejé, si no me falla la memoria, una lista de verbos irregulares. Ah, no, creo que no. Entonces ya se las voy a subir. Es una lista donde ustedes van a encontrar los tres tiempos. Entonces, ya se los voy a mostrar. Descargas, irregular, vamos acá. Irregular, irregular. Esos verbos irregulares son los que les sugiero que repasen. Esta lista tiene la particularidad de que les da los tres tiempos y les va a dar a ustedes el significado en español. Entonces está infinitive, que es el verbo que se utiliza en presente, la forma de pasado es la segunda columna, la tercera columna es el pasado participio, ¿listo? Y la cuarta pues el significado. Entonces todas estas cantidades de verbos tienen un comportamiento diferente. Hay algunos verbos, como por ejemplo, aquí acabo de ver uno, spoiled. Spoil, que es derramar o dañar o de estropear algo. Entonces, puede ser con T o puede ser con ed. ¿Por qué se da eso? Porque a veces los hablantes empiezan a utilizar las dos formas del verbo. Y eso sí lo determina, o sea, cuando hay un cambio en el idioma o en una lengua, es porque la mayoría de personas adopta esa norma. Por la razón que sea, se vuelve popular, ¿sí? Entonces empiezan a adoptar palabras o adoptan ciertos tipos de hablar, se vuelven norma. Es como cuando yo le llamo al ratón del computador mouse, ¿sí? Entonces eso ya se vuelve una norma, entonces ya incluso lo incluyen hasta en el diccionario de la RAE, porque ya se vuelven una particularidad ya constante, es una norma, ¿sí? Son extranjerismos. Entonces lo mismo pasa acá. Aquí la gente empieza a utilizar ambos tiempos, ambas formas determinadas, y pues por eso hace que sean dos formas de verbo pasado. Entonces hay que revisar esta lista. Entonces si a mí me dan un verbo como buy, yo tengo que buscar la lista de verbos irregulares. Aquí la buscan por orden alfabético. Buy, bought. ¿Listo? Entonces uso la segunda columna. ¿Listo? Entonces cuando yo les diga la segunda columna de tal verbo, entonces ustedes ya van a saber que se refiere a la lista de verbos irregulares. Permítanme un segundito que entró alguien. ¿Listo? Entonces eso es para que porfa lo tengan. Había alguien que escribió en el chat. Sí, Juan Sebastián, es tal cual. Ah, pero no te dejó. Dice, no, pero es que ya estás. ¿Qué sería? No, pero igual ya estás en el curso. Bueno, entonces eso es para que lo tengan claro. Y los verbos que no aparecen allí van con ed. ¿Listo? Entonces, respecto a la norma de los verbos con ed, lo que no cambia, o sea, no cambia su forma escrita, pero cambia su forma de pronunciación. ¿Por qué? Porque a veces se hace necesario identificar en qué tiempo se está hablando. Entonces, la pronunciación nos ayuda a identificar. Entonces, depende de cómo termine esa palabra o ese verbo, lo que determina cómo se debe pronunciar esa palabra, ¿sí? Cuando el sonido es
sonante o suena o vibra en la cuerda vocal, entonces es un poco más sonoro, ¿sí? Y hay otro que es más silencioso. Entonces, por ejemplo, si el verbo termina en T o en D, la pronunciación es como un it. Entonces, si es want, que es el verbo querer, es wanted, la pronunciación en pasado. Need, needed, ¿sí ven? Entonces, la idea es que uno toque, por ejemplo, uno lo que hace es tocar la garganta y sentir cuando pronuncia la palabra. Si vibra la cuerda vocal, ¿cierto? Es un sonido como vocálico, o sea, suena, sonoro, ¿sí? Entonces, lo que se hace es como contrastarlo con un sonido más suave. Entonces, wanted, ¿cierto? Lo que hace que el sonido sea un poquito como neutro, ¿no? Entonces va con id, wanted, ¿sí? Pero si el verbo termina con P, con K, con F, GH, SH, CH, SS, C y X, va a terminar con una T. Entonces es helped, help, helped. Entonces es más suave el sonido, entonces la terminación debe ser más fuerte. Looked, looked. Sniff, sniffed. ¿Sí? Laugh, laughed. Wash, washed. Watch, watched. Kiss, kissed. Dance, danced. Fix, fixed. ¿Sí se dan cuenta? Al final suena como una T. ¿Sí? Que ese es el sonido que hace, es característico del tiempo pasado. Si por el contrario la palabra es sonora, al final, la parte final, si termina en L, N, R, G, D, S, Z, B y M, entonces va a terminar como una D más suave. Entonces, cold, cold, clean, cleaned, offer, offered, damage, damaged, loved, loved, use, used, amazed, amazed, wrap, wrapped, claim, claimed. Suena un poquito como una T, pero más suavecita. ¿Listo? Entonces hay que mirar mucho el sonido al final y de acuerdo a eso va la pronunciación. Entonces les recomiendo repasar esa parte. Bueno, entonces características de esos dos verbos, que los verbos irregulares hay que estudiarlos para saber la forma de su pasado. Los regulares no tanto, pero sí hay que revisar su pronunciación, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo voy a hablar ahora en la fin de cuentas, ¿cuándo voy a usar yo ese pasado simple? ¿O a mí para qué me sirve? Cuando yo quiero hablar de algo que ya hice. Quiero contar una historia, quiero relatar alguna anécdota. Entonces, ahí es el uso del pasado simple. Entonces, hay un ejemplo acá. Dice Garfield, I did a lot of things. I went out and I danced during hours. I also played cards. Entonces dice John, you always have fun, don't you? So, what did you do yesterday? Entonces él dice, hice un montón de cosas. Salí y bailé durante horas. Y también jugué cartas. Entonces John dice, tú siempre te diviertes, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hiciste ayer? Entonces la idea es que respondamos la pregunta. ¿Sí? Esa va a ser la primera actividad. Vamos a resolver la pregunta diciendo ¿qué hicimos ayer? ¿Cómo hacemos esas frases? Entonces volvemos al cuadrito. Entonces, I y luego el verbo en pasado y el complemento. I worked in my homework. Yo trabajé en mi tarea. I went to the shop. Fui a la tienda. I worked a lot. Trabajé mucho. Bueno. Y los verbos que les van a servir a ustedes son los verbos que están en esta lista. Permítanme, aquí cierro. Los que les dejé en el equipo de Teams. Esa lista les va a servir muchísimo. Entonces ahí ustedes pueden usar esas listas de verbos. Y voy a ver si les subo también la lista de verbos irregulares. Son muchísimos, eso sí, pero con una base que ustedes ya tengan es suficiente. ¿Listo? Bueno, entonces voy a mostrarles acá la última parte que es lo de la tarea. Permítanme, dejo compartir aquí un segundito. Entonces, tareas. Entonces el ejercicio básicamente va a ser practicar ese tiempo pasado. ¿Sí? Permítanme un segundo. Obviamente va a ser esas frases, pero no vamos a hacer 10, vamos a hacer 5. Puede ser mitad y mitad, mitad afirmativa, mitad negativa. ¿Listo? Para que no se me vayan
a saturar. Past simple. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí les voy a compartir. Ambas. Entonces, la primera, pues es la práctica de Duolingo, que son los 100 punticos. Copiar los cuadros de los tiempos para que por favor pues los tengan ahí para poder repasar. Leer el texto, responder las preguntas y resolver las actividades. Entonces, ya aquí, permítanme que termine de subir eso para que los puedan mirar. Yo les dejo pues algunos ejercicios de práctica, lo más simple a lo más complejo, para que vayan haciendo paso a paso. Si tienen dudas o algo, pues me pregunten, ¿sí? Permítanme a ver si lo puedo. A ver si ya me lo van. Toca esperar un momentico. ¿Listo? Bueno, ahora en cuanto al ejercicio del show and tell. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Escoger un objeto importante, el que ustedes quieran, y la idea es decir algunos datos. No lo vamos a hacer tampoco tan largo porque igual nosotros estamos ahorita como en una situación compleja. Permítanme les digo. Entonces simplemente, bueno, ¿entre qué objetos ustedes pueden escoger? Puede ser un libro, una herramienta que les guste mucho, un objeto especial, algo que tenga un significado sentimental, que alguien especial les haya regalado, una foto familiar, ¿qué otra cosa? Un peluche, si quieren. ¿Qué otra cosa? Una imagen, una foto, digamos un cuadro, puede ser. Bueno, la idea es que sea algo que les llame la atención, ¿sí? Bueno, ¿qué les voy a preguntar? Bueno, obviamente pues la parte introductoria, hoy traje tal objeto y me gusta por tales y tales razones. ¿Sí? La idea es que ustedes me digan cómo se llama el objeto, por qué lo escogieron, o sea, por qué es especial para ustedes, ¿sí? Y qué es lo que más les gusta, del objeto. Eso es una cosa súper cortica, entonces yo espero también escribírselos, no sé, es que no sé subirlo como tarea o subirlo como publicación en el equipo para que lo tengan ahí. Es una cosa súper cortica, o sea, yo creo que ustedes se van a demorar más escogiendo el objeto que haciendo lo que tienen que decir. Es para simplemente escucharlos. Lo pueden hacer en video si quieren, un video cortico y lo proyectamos aquí en la clase, o lo pueden presentar de una vez en el encuentro. ¿Listo? La idea es que la próxima semana, si tienen dudas, pues resolvamos dudas para presentarlo en 15 días. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora sí el texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio? Aquí voy a agrandarlo para poder ver. Entonces, acá yo simplemente lo que hago es dejarle los cuadritos, completar los ejercicios. Entonces, dice, complete los ejercicios usando was o were de acuerdo a lo que estudiamos en clase. Luego escribe frases de acuerdo a los símbolos. Entonces, acá dice, my parents. Entonces, la idea es que ustedes hagan una afirmativa, ¿sí? My parents were, porque son varios, entonces were in London last week. Entonces, esa misma frase la van a pasar a negativa y la van a pasar a pregunta. ¿Listo? Entonces, si es my parents were in London last week, entonces la negativa es my parents weren't in London last week, ¿sí? Y la pregunta, were my parents in London last week? ¿Sí? Bueno, y lo mismo va a ser acá. Entonces ustedes arman aquí completan la frase o la pregunta, aquí esa es una pregunta, y luego aquí la pasan afirmativa y negativa, y así sucesivamente. Son 5 nomás. En el B, ya tenemos aquí los cuadritos, ¿cierto? La idea es que ustedes les doy 5 frases y ustedes las pasan a negativas, ¿sí? La B, ¿cierto? Es escribir preguntas. ¿Listo? Entonces se guían, por favor, por los cuadritos de acá. ¿Listo? Entonces va primero el did, y luego what, y luego el did, y luego el complemento. En el C es escribir los verbos en pasado. ¿Listo? Entonces, si aparece by, y ya lo vimos en el ejemplo, es un verbo irregular, entonces hay que buscar en la lista de verbos. ¿Listo? Segunda columna. Si es una negativa, entonces, ¿cómo lo hacemos en negativa? Entonces, we, ¿qué? Didn't be, o didn't was,
at the school on Saturday, ¿sí? Ah, mentiras. We weren't, porque es el verbo to be. Entonces, no estuvimos en el colegio. Entonces, we weren't at school on Saturday, ¿sí? Aquí, en cambio, es afirmativa. Entonces, my brother y el verbo en pasado, tal. ¿Listo? Si es pregunta, entonces, dice be. Ah, entonces voy a tener en cuenta esta pregunta. Entonces, was Peter in the party? O at the party. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces la idea es que tratemos de practicar esos tiempos. Son frases corticas y la idea es más como de anotar y de poner cuidado. ¿Listo? Ese es el ejercicio que está. Y el segundo, que está acá, solamente es esta hoja, que es una lectura. ¿Listo? Son ejercicios donde está pasado siempre. Entonces leemos el texto, traten de mirar palabras desconocidas, intenten deducir primero de qué se trata, está la imagen, vean palabras que pronto identifiquen. Ya después ustedes pueden ir mirando qué significa el texto en general. Y después de leer el texto, ustedes van a responder estas preguntas. ¿Listo? Que cómo era el pueblo en el pasado, dónde estaban las granjas, los lagos y los ríos, bueno, ahí van respondiendo. Y el 5, que son un ejercicio de como de clasificación, entonces ustedes van a ponerme estas palabras, me las van a clasificar si hablan de vivienda rural o si hablan de vivienda urbana. Permítanme un segundito. Entonces ustedes miran, si hay alguna que se aplica para los dos, pues me lo colocan en el medio, ¿listo? Y el sexto es básicamente escribirme 5 cosas que ustedes consideren que antes sabían en el pasado en Bogotá, por ejemplo. Pueden preguntarle a sus familiares, a su mamá, a su papá, abuelitos, qué cosas sabían antes en Bogotá, que no haya ahora, por ejemplo. ¿Listo? Eso sería como la tarea, esos ejercicios de gramática y este ejercicio de lectura. ¿Listo? Y lo que les digo del show and tell, la idea es que ya para el próximo jueves traigan su objeto listo y esa va a ser la tarea de esa semana, o sea que me traigan el borrador de lo que tienen que hacer. Entonces yo voy a darles indicaciones en la misma clase para que dejen esa tarea hecha el mismo jueves. ¿Listo? Pero ya deben tener el objeto escogido. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Ténganlo por seguro que si ustedes revisan bien el cuadrito, el ejercicio les va a quedar muy bien. Entonces, permítanme aquí una vez yo ya les dejo la tarea. Permítanme aquí les dejo la fecha de vencimiento para el 4 para que no les quede. Listo. Entonces, aquí les va a aparecer su tarea. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna sugerencia, alguna cuestión que tengan que hacer. ¿Alguna duda, algún comentario? No se preocupen que si les da pena que el ejercicio que sea en inglés, que Dios mío, no se afanen. Estamos aquí practicando para aprender entre todos. Aquí la cuestión es aprender y practicar. Yo estaré lo más posible tratando de resolver ya dudas y terminar de revisar sus trabajos porque sé que varios me han entregado, pero sin embargo veo que la mitad todavía está faltando de actividades. Entonces si tienen problemas, por favor avísenme y suban las tareas porque todavía pueden subirlas. Yo sé generalmente antes de cerrar el periodo, una semana antes, yo estoy cerrando todas las plataformas, entonces es mejor que vayan subiendo de una vez si tienen dudas. ¿Listo? Si tienen tareas pendientes, perdón. Y si tienen dudas, pues me avisan. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso sería todo por ahora. No sé si surge alguna otra inquietud, algún otro comentario, sugerencia. ¿No? Bueno, entonces yo igual voy a estar, pues voy a terminar la llamada, pero igual voy a estar aquí conectada. Entonces si tienen alguna duda, porfa, de una vez pueden escribirme. Voy a estar incluso aquí revisando chats. Y pues les agradezco mucho su asistencia. Chao, profe. Que estén muy bien. Yo veré. Hasta luego, Que estén muy Chao, bien. profe. Bueno, Chao, profe. bueno, que estén